Grado 3, método de la potencia iterada. Sea una matriz diagonalizable. Entonces, tal que A sea, bueno, exista una matriz P, lo que llamamos matriz de paso, tal que P traspuesta por A por D por P, de manera que es D, bueno, representa la matriz diagonal, o sea, una matriz semejante a, solo que en la diagonal principal ya tiene todos los autovalores de A y el resto de los elementos de la matriz, o sea, la triangular superior, la triangular superior y la triangular inferior serían ceros. Entonces los autovalores de A serían eso, los lambda sub 1, bueno, el valor absoluto de lambda sub 1 mayor, estrictamente mayor que el resto de los lambda suis, ordenados siempre de mayor a menor, pero la única obligatoria, vamos, desigualdad estricta sería la primera, o sea que lambda sub 1 sería el máximo de los autovalores, desde lambda sub 1 hasta lambda sub n. Pues de ahí podemos obtener la sucesión de Krylov asociada a un vector x sub 0, que es un vector arbitrario que nos anula y que está formada esta sucesión por vectores de forma creciente hasta el infinito, salvo que el radio espectral de la matriz A sea menor que 1, que si no tiende a 0. ¿Vale? Entonces podemos decir que x a la k es igual a por x a la k menos 1, pero también lo podemos expresar de otra manera, es a la k por el vector de inicio x sub 0, x a la 0, perdón. Bueno. Entonces tendríamos, si sustituimos que a, hemos dicho que es una matriz diagonalizable, la sustituimos en esta expresión y nos queda que p por d a la k por p traspuesta es igual, bueno, p es por la inversa de p, pero como p realmente es una matriz ortogonal, pues ya pongo p traspuesta, por x a la 0. Bien, si ahora lo que hago es dividir, o sea, divido d a la k, esta matriz diagonal de semejante a, por la potencia késima de la inversa del primer autovalor, obtengo un 1 en el coeficiente a sub 1, 1, y bueno, aquí ya teníamos todos ceros, aquí todos ceros, y en estos elementos tendríamos lambda sub i, hablando de i de entre 2 y n, partido por lambda sub 1. Y esto elevado a la k. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que hemos ordenado los valores absolutos del mayor valor absoluto, que era el lambda sub 1, a los restantes, con lo cual este cociente siempre va a ser inferior a 1. ¿Vale? Entonces, estas potencias, como tienen eso, valor menor o igual que 1, entonces el límite cuando k tiende a infinito de 1 partido por lambda por d elevado a la k es de 0. Bueno, sí, de 0. Que sería una matriz en la que todos los elementos son ceros, excepto el 1 del coeficiente a sub 1, 1. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente ya la matriz D obviamente eran todos ceros, salvo la diagonal principal, pero es que estos cocientes, según vayan creciendo la potencia, van a tender a 0. ¿Vale? Entonces tenemos que si el límite de k cuando tiene infinito de x sub 1 a la k partido por lambda sub 1 a la k es igual al límite cuando k tiende a infinito de, bueno, lo mismo, pero por la diagonal. La matriz de paso por 1 partido por lambda sub 1 a la k por la diagonal a la k, o sea, esta expresión, que es esta, por p a la, bueno, por p a la menos 1, por x 0, que es el vector de inicio. Y esto en concreto, habíamos dicho que por el límite va a ser d sub 0, con lo cual tenemos p por d sub 0 por p a la menos 1 por x a la, bueno, el vector de inicio. Y esto es igual a i 0, ¿vale? Y lo que nos dice es que esta dependencia lineal, bueno,
aparte que dice que el libro que no tiene demasiada importancia inicialmente todo este proceso, lo que sí eso indica que esta independencia lineal sí desaparece cuando calculamos el límite cuando k tiende a infinito de x1 a la k partido por x1 a la k menos 1. O sea, un vector por el vector obtenido anteriormente. Y esto es igual a lambda 1 por el límite de k cuando tiende a infinito por k a la u, x a la k partido por lambda a la k partido por x a la k menos 1 partido por lambda a la k menos 1. Y esto sería igual a lambda 1. Bueno, dice además que si además en cada iteración se normaliza este resultado, se puede reducir el deterioro del cálculo. Bueno, es que, a ver, es que yo creo que aquí, o no sé si son mis apuntes o es el libro, pero realmente tenemos un problema. Es que las iteraciones que vamos a hacer, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, cuanto más se van aumentando las iteraciones, empezamos a encontrar o números muy pequeños, o sea, cocientes de números muy pequeños o cocientes de números muy grandes, con lo cual vamos a tener un deterioro, un consiguiente deterioro del cálculo. Por lo que si en vez de hacerlo así, lo que vamos a hacer, si lo normalizamos, ¿vale? O sea, normalizamos la potencia del vector partido por su norma, ¿vale? Así sí vamos, y, o sea, bueno, hacemos las dos potencias y lo que vamos a encontrar, esto nos va a permitir calcular el autovalor dominante de esa matriz, pero sin ese deterioro que tendríamos si hiciéramos los cálculos directamente. Yo ahora lo que voy a hacer es poner el ejemplo que indica el libro. Es un ejemplo que bueno, lo podemos ver aquí, menos 1, 1, 1, menos 1, con lo cual aquí hay una dependencia lineal, con lo cual esta matriz no va a ser invertible, ¿vale? Pero bueno, en principio el ejercicio nos está pidiendo que calculemos el autovalor dominante de esta matriz, ¿vale? Mediante el cálculo del método de la potencia iterada, ¿vale? Entonces el vector de inicio que nos dan es el 1, menos 1, 2, traspuesto, ¿vale? Y esto es un ejercicio muy sencillo de hacer, porque lo único que vas a hacer es el primer elemento es el vector tal cual nos lo dan. El segundo es la matriz por el vector y obtenemos este vector. El siguiente va a ser la matriz por este vector y obtenemos este. Siguiente esta por esta y obtenemos esto. Siguiente esta por esta y obtenemos este. Y el siguiente este por este y obtenemos este. Entonces, si ahora lo que acabamos de explicar, que sonaba bastante raro, si ahora cogemos, es muy sencillo, porque lo que estaba haciendo era que cogemos x, por ejemplo, el primer elemento, cogemos el vector x a la 1, lo dividimos por el vector x0, ¿vale? Siempre por el anterior, entonces 1 entre 1, menos 1 entre menos 1, 2 entre 2 y obtenemos, perdón, no, 1 entre 1 no, 3 entre 1, menos 3 entre menos 1 y 4 entre 2 y obtenemos el vector 3, 3, 2. Ahora cogemos el siguiente vector, o sea, el 7, 7 y dividimos estos 7 entre 3, menos 7 entre menos 3, 8 entre 4 y tenemos este vector. Cara examen, creo que lo he visto en el foro por el comentado profesor, preferentemente darle este tipo de respuesta, o sea, no es necesario dar esta. Pero bueno, de todas maneras, si nos entra algún ejercicio de este tipo, el hacerlo con la calculadora tiene su conveniencia, porque a veces no ves que ya estás llegando a un término eso, que está convergiendo al mismo número, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero bueno, en todo caso es eso. Voy ahora este entre este entre este y este. Ahora este vector entre este vector y obtengo el siguiente. Ahora este vector entre este vector y los voy haciendo sucesivamente. En este caso, en la quinta, o sea, cuando estoy en x a la 5 entre x a la 4, sí, justo la quinta iteración, estaríamos ya viendo que nuestro autoval, o sea, que nuestro cociente se está acercando, convergiendo al valor 2, que es el autovalor
máximo de esta sucesión. También nos conviene tener en cuenta que si nos cae en examen un ejercicio de este tipo, lo más fácil es que si esta matriz es fácil calcular los autovalores de ella y a partir de ahí, o sea, vamos, calculamos el polinomio característico, calculamos las raíces de ese polinomio, con lo cual ya sabemos los autovalores y a partir de ahí ya sabemos que nuestro máximo autovalor o nuestro mínimo, si hiciésemos el método de la inversa, no factible en este caso, pero con otra matriz invertible, sí podríamos haber calculado la inversa y haber encontrado el autovalor mínimo de esta matriz. Y en estos casos, pues lo que vamos a tener es una orientación para saber que estamos haciendo bien el método y no nos estamos equivocando en los cálculos. Pero como veis es bastante sencillo porque me dan un vector de inicio, lo multiplico sucesivamente por la matriz que me están dando del isomorfismo. Y por otra parte, una vez que tengo esos vectores calculados, voy sucesivamente calculando el vector por el anterior y ese cociente a la larga va a tender a un número, eso, a un autovalor, ¿vale? Bien, bueno, lo que estaba comentando ahora, esto último, si la matriz es invertible, ¿vale? Que no era este caso, pero si hubiéramos cogido un ejemplo de una matriz que además se puede invertir, podríamos haber calculado el autovalor mínimo con esta misma lógica que hemos hecho de ordenar de mayor a menor los valores de los autovalores. Si yo invierto los autovalores, tengo que 1 partido por lambda sub n es el mayor valor, o sea, su valor absoluto es mayor que el resto, ¿no? Bueno, en los autovalores, el razonamiento que habíamos hecho antes. Entonces, con este razonamiento podemos calcular el método de la potencia, pero aplicando a la matriz inversa a los vectores. Y entonces llegaríamos a obtener el autovalor mínimo de esta matriz. Lo que pasa es eso, que lo que se queda este ejercicio, o sea, este método es que me va a dar el máximo autovalor y el mínimo autovalor. Los demás, si los hay, ya no nos lo va a facilitar.